Jin recibe una llamada de la presidenta de la compañía en la que se desempeña como director, y ésta le pide que adquiera los derechos de un terreno en específico para la construcción de un museo de arte. A pesar de que Jin le expresa su poca confianza y disconformidad con el resultado de este negocio, ella le recuerda que no necesita darle una razón para que haga su trabajo y termina la llamada. Molesto, Jin le pide a uno de sus subordinados que compre un café y se detienen en la cafetería en la que Matthew trabaja a medio tiempo. Es así que ambos se encuentran. Jin exclama que el café es asqueroso y se va. Matthew, por su parte, se asombra de haberlo encontrado y solicita permiso para irse volviéndose a topar en una exhibición de arte ese mismo día. Ante su escrutinio, Jin le manifiesta que podría perforar con su manera de mirar y asegura que debe gustarle lo que ve. Matthew responde que sí, observándolo fijamente, pero Jin empieza a hablar sobre la estatua expuesta en el museo ignorándole. Sin embargo, poco después, Matthew es sometido e interrogado sobre a qué pandilla pertenece o si es parte de la policía. Él responde que solo es un estudiante. Entonces Jin pregunta que cómo un barista que acaba de conocer va en su búsqueda solo para clavarle la mirada. Porque estoy interesado en ti. Jin ríe y sin darle importancia a las sospechas de sus subordinados lo deja ir, notando el sonrojo del chico. Y ya que el director del museo no se reuniría con él, lo sigue para tener una plática en privado. Jin lo alcanza en el baño, se acerca peligrosamente hasta acorralarlo, instándolo a responder a sus calientes caricias. Sus torpes movimientos de manos se sienten mucho mejor de lo esperado. ¿Y qué si es un poco molesto? Esto es jodidamente divertido. Al terminar, Matthew le pide volverse a ver pero Jin no le asegura nada. Tiempo después, en la universidad, Matthew no puede parar de pensar en su fogoso momento con Jin, pero su maestro le insiste que debe hallar un modelo que inspire su trabajo final, aunque Matthew le asegura haberlo encontrado. Por otro lado, Jin se reúne con el director y lo soborna para conseguir el derecho de construcción del museo anexo, a lo que éste, muy incómodo, acepta. Agotado y aburrido, Jin va en busca de Matthew con la intención de experimentar nuevos estímulos y mientras pensaba cómo seducirlo, Matthew se adelanta y le pide que sea su modelo de Es así que pactan un trato que beneficiaría a ambos. Si quieres que sea tu modelo, tienes que obedecer cada una de mis palabras. Para su sorpresa, Jin descubre que el estudio del chico se encuentra en el barrio donde vivía en el pasado, rodeado de pobreza y escasez, ganándose la vida trabajando arduamente como obrero antes de involucrarse de lleno con pandillas para alcanzar su objetivo. Una vida de éxito. Antes que nada, Jin cuestiona por qué tiene que ser precisamente su modelo, a lo que Matthew contesta que desde que lo vio supo que era la persona que se ajustaba perfectamente a su visión y deseaba hacer una escultura en la que su figura pudiese ser representada eterna e inmutablemente. Una mirada que acaricia cada centímetro de mi piel, y unos vívidos ojos que parecen tragarme entero. Es difícil saber quién de los dos es la presa. Durante este encuentro, y para hacerlo más emocionante, Jin venda los ojos del chico y le permite conocer su cuerpo solo mediante su tacto, y mientras Matthew continúa con sus caricias, Jin conoce más sobre él. Vive en su estudio, no tiene padres, y es becario de su universidad, pero además pregunta por qué escogió la escultura de entre tantas posibilidades del arte. Cuando vivía en el orfanato hubo un tiempo que los otros niños trajeron a casa un conejo. Yo aprendí a hablar más tarde que el resto de los niños de mi edad, así que no podía decir que quería jugar con él. No fue hasta que la curiosidad por el conejo se desvaneció que tuve la oportunidad de verlo de cerca, pero al parecer, el chico que lo trajo odiaba la idea de que lo tocara. En ese instante, alguien le aconsejó no desistir hasta alcanzar sus metas, y debido a su deseo de tener un conejo empezó a esculpir. Matthew le pregunta sobre la cicatriz en su espalda enojando a Jin, quien le aclara que no está obligado a responder sus preguntas y opta por cobrar sus honorarios, pero se ve interrumpido por una llamada de su subordinado, pues la presidenta lo espera para hablar inmediatamente. De mala gana se levanta para ir a la oficina, aunque Matthew le recuerda que a pesar de no haberlo hecho bien esta vez, él aprenderá a satisfacerlo y lo hará mejor en la próxima. Jin sonríe y le dice que se verán cada viernes y que se asegure de practicar muy bien. Al llegar a la oficina, Jin se encuentra con el director de la corporación de construcción Bumyung en el ascensor acompañado de guardaespaldas. Sin embargo, el hombre se justifica sobre que está en territorio enemigo a pesar de haber sido invitado por la presidenta de la compañía, y se mofa de que Jin no conoce el motivo de su reunión alegando que no le tienen confianza absoluta, y le recalca que su jefe, con quien Jin se relacionó íntimamente tiempo atrás, quiere verlo. Aunque no pudo terminar de hablar. Parece que esa boca tuya es tan sucia como siempre. El maestro está feliz de que Matthew haya encontrado un modelo al fin, más no su compañero de clases, Ryu-yan, que se queja de las preferencias del hombre hacia los estudiantes prodigios. Pero Matthew,
Cansado de las conversaciones sin sentido y de no poder evitar a la gente tanto como quisiera, le pide que sea breve y le diga lo que quiere. Ryu Yan le ofrece un trabajo en el que ganará mucho dinero vendiendo mercancía para que pueda dejar atrás la pobreza, pero Matthew se niega y se va reflexionando sobre cómo la gente extiende favores disfrazados de buena voluntad y se enojan cuando no obtienen la reacción que desean. Todos son iguales, excepto él. Jin, quien pareciera haber sido creado a la perfección, tanto que le hace perderse a sí mismo, a sus convicciones, a sus creencias, y solo piensa en volver a tocarlo una vez más. Por otro lado, los subordinados de Jin, Sonchi y Yumbal acuden a la cafetería golpeados tras una paliza de Suhyun. La dueña se preocupa por ellos y se dispone a atender sus heridas, a lo que ellos aseguran estar bien y que ser regañados por su jefe es un honor, ya que la familia Sinai, tras una época en la que casi colapsan, ahora son dueños de grandes compañías y negocios exitosos gracias a Jin. Aunque sinceramente, ninguno de los dos saben por qué Suhyun se enojó por haberlo llamado. Sonchi supone que debió estar haciendo algo importante y aprovecha para disculparse con Matthew por la forma en cómo lo trató en el museo. Matthew le pregunta por la cicatriz de Jin en la espalda. Sonchi enfurecido cuestiona cómo sabe sobre esa marca, pero el chico le responde que lo supo luego de que Jin aceptara ser su modelo. Sinai, es lo que dice la cicatriz. Yumbal explica que Suhyun lo obligó a tallársela sin anestesia luego de haber sido etiquetado como traidor tras una revuelta interna en la compañía. Una cicatriz que jamás se borraría de su cuerpo fue su forma de demostrarle lealtad a la presidenta y a su facción. Mira aquí, bruja. Si no estuviera satisfecho con esta organización, nunca habría empezado en primer lugar. No hay ningún otro lugar para mí. Sonchi le aconseja a Matthew estar preparado si quiere involucrarse en la vida de su jefe, pero él, en tono calmado, le asegura que lo está, y le pide que le entregue la llave de su estudio y le recuerde que lo espera el viernes. Volviendo un poco a los hechos pasados, el hombre le advierte que golpeándolo no traerá nada bueno para ninguna de sus facciones. Pero Jin, sin darle importancia, le dice que solo estaba frustrado y que debido a eso está de mal humor, dejándolo atrás. Con enojo acumulado, patea la puerta de la oficina de la presidenta e ignorando el sermón de la mujer, le pregunta para qué lo llamó, y dejando las bromas, ella se levanta de su sillón y le dice que nunca ha cuestionado nada sobre él, al contrario, siempre ha creído que es un hombre muy capaz. Pero, el director O había devuelto la maleta de dinero intacto, y que tras haber informado de haberse encargado del asunto del museo, ¿cómo es que la situación se había vuelto de esa forma? Más tarde, en su auto, Jin reflexiona sobre ese asunto, alegando que su indiferencia al realizar el trato debió ser debido a que estaba pensando en otras cosas. Y recuerda su conversación con la presidenta, cuando acepta su error pero le pide una explicación sobre por qué es tan importante construir ese museo de arte. La presidenta le contesta que la construcción no es lo único importante, el terreno desde hace mucho tiempo era motivo de disputas territoriales entre bandas, por lo que el gobierno se hizo con el pretexto de mediar en el conflicto, pero, ya que se corre el rumor de que lo subastarán, ellos ya no son los únicos que tienen al terreno como objetivo. Bumyung también lo quiere y ella no permitiría que esos tipos que traicionaron Sinai le ganaran. Entonces Jin le asegura que arreglará ese asunto y obtendrá el terreno antes que nadie. Los síntomas causados por el estrés y la frustración lo golpean repentinamente. Yumbal le interrumpe para informarle que el director O ha desaparecido sin dejar rastro alguno a excepción de un teléfono clonado, como si todo hubiera sido cuidadosamente planeado. Al recuperar la información del teléfono descubren que solo había un número que se repetía en el registro de llamadas. Jin marca a ese número para averiguar el trasfondo de la devolución del dinero y de la desaparición del director O, sin imaginar quién respondería. Es viernes, Matthew está ansioso por la espera y la dueña del café, Yowa, lo nota. Además, de camino al estudio pasa por una tienda de juguetes en la que compra un objeto para practicar y satisfacer a Jin, quien, por otro lado, se encuentra en un bar de muy mal humor y pensativo, recordando la llamada de aquel día, y por la voz, pudo reconocer perfectamente a la persona al otro lado de la línea. ¿Eres quien tomó al director O y lo escondió? El hombre se mofa de que ya no le llame jefe como en el pasado. Jin le exige que responda, pero él solo le dice que también tienen al terreno como objetivo. Jin contraataca cuestionándole si cree que secuestrando al director podrán conseguir los derechos, pero el tipo lo ignora y le pregunta cómo ha estado últimamente y si ha tomado sus medicamentos, que si aquello ya no surtía efecto sabía dónde encontrarlo. Volviendo al presente, Yumpal informa que Bumyung ha cesado un poco y que pronto encontrarán al director O, pero Jin les reclama que ya han pasado varios días y no han conseguido nada. Las disculpas de su subordinado no le ayudan a calmarse, al contrario, pareciera que su estrés empieza a acumularse cada vez más. De repente,
Un joven se acerca con galantería, le pregunta si no está borracho tras beber tal cantidad de alcohol, pero Jin le resta importancia alardeando de su resistencia. Sin embargo, el chico le ofrece lo que él llama pastillas para soñar, tentándolo. Jin lo mira en silencio y acepta su propuesta a sabiendas del efecto que causarían aquellas pastillas, para luego pasar un momento pasional con el muchacho. En medio del acto, él le pide un tiempo para descansar, pero Jin arremete sin escucharlo, sin sentirse aliviado, sin poder olvidar al idiota de la llamada que se mofó de sus síntomas incontrolables, y así, de la nada, recuerda a Matthew. Todo era demasiado frustrante. Pasaba el tiempo y Matthew esperaba la llegada de Jin. A su mente pasó aquel tiempo en el orfanato, cuando los adultos susurraban y criticaban su actitud poco empática, y se decía a sí mismo que estaba muy acostumbrado a esperar, y para cuando dudó de si la llave de su estudio llegó a manos de Jin, este apareció por la puerta, sorprendiéndolo por su repentino acercamiento y siendo besado con urgencia. ¿Te molestaría mostrarme tu cuarto? Jin le pide que se acerque, le quita los lentes y vuelve a besarlo con total naturalidad, sintiendo su cuerpo más liviano, su mente despejada y como todos sus síntomas desaparecen lentamente. Esta vez, utiliza su corbata para sujetar las manos de Matthew y le cuestiona si practicó. Matthew no responde, solo se dispone a actuar mientras Jin disfruta de sus atenciones, y mentalmente se dice que ha mejorado más de lo que esperaba. ¿O será que trabaja a tiempo parcial la gente? Y yo que pensaba que era un hombre dulce e inocente, pero creo que me equivoqué. Con su paciencia agotada, su líbido no resuelto, y las pastillas que tomó en el bar haciendo efecto, solo necesitaba que ese hombre de ojos verdes y mirada aguda le acomodara las entrañas como Dios manda, y no desaprovecharía la oportunidad. Jin toma su primera vez con un poco de dificultad por el tamaño, pero sin ser imposible, aunque Matthew, liberando sus manos a la fuerza, arremete nuevamente contra Jin, y con su guía ambos pudieron disfrutar de su apasionante encuentro. En medio de ello, Jin vuelve a mencionar que podría atravesarlo con la forma en cómo lo mira, y le pregunta por qué lo hace. Matthew le contesta que quiere recordar cada detalle de lo que está viendo, y acariciando su pecho le dice que desearía que el tiempo se detuviera para no olvidar nada. Pero, Jin le dice que tienen todo el tiempo del mundo. ¿Entonces vamos por otra ronda? Inesperadamente, era la primera vez que Jin se sentía superado. Tras varias rondas juntos el muchacho seguía pidiendo más. Un novato que no sabía parar, le aconsejaba detenerse si era demasiado. Aquello solo hería su orgullo y le impedía aceptar la propuesta. Hacerlo significaría su derrota. No admitiría que estaba cansado, pero, eventualmente no le quedó otra opción. El chico había ganado y su orgullo fue aplastado. Mientras su acompañante dormía, Matthew recordaba con evidente sonrojo cada momento juntos, y para cuando Jin despertó se encontraba solo y descanso. Fue más que satisfactorio. Tal vez había por un segundo. Había sido increíble. De repente, aparece Matthew con comida en mano, y mientras Jin se morfaba su parte, él se dedicó a dibujar su boceto. Jin pregunta qué tan mala es su visión como para usar lentes. El joven le dice que en realidad, la gente del orfanato le sugirieron usarlos para evitar problemas por su inexpresividad, y ahora se ha vuelto costumbre. Pero Jin se queja de que se interpondrán cada vez que se besen, a lo que Matthew, sonrojado, intenta averiguar con cuántos tipos se ha acostado. Jin le dice que no los cuenta y le devuelve la pregunta curioso por saber cómo mejoró sus habilidades orales. Aunque el artefacto debajo de la almohada fue respuesta suficiente. Tú eres el que me dijo que practicara. Jin ríe a carcajadas felicitando su buen trabajo y esfuerzo, pero lamentablemente no podía quedarse más tiempo. Habían encontrado al director O en un almacén abandonado, así que le pide que durante los próximos 10 segundos memorice todo lo que necesita. Al terminar la cuenta regresiva Matthew se abalanza y lo besa, aunque definitivamente los lentes estorbaban. Antes de irse Matthew pregunta si se verán el próximo viernes, pero Jin no hace promesas que no puede cumplir. Más tarde Jin llega al almacén, en efecto, el director O estaba allí. Así que aprovecha la situación e interroga si iba, o no, a darle los derechos de construcción a Sinai. El hombre rápidamente le asegura que iba a hacerlo, pero Bumyung lo amenazó con desaparecer su familia si no se los daba a ellos. No tenía opción, esa fue la razón por la que devolvió el dinero y le pide perdón. Pero Jin le recuerda que el mundo no funciona así. En medio de todo aparece el director ejecutivo de Bumyung riéndose de la situación, y le pregunta al señor O cuándo lo amenazaron. Si había sido él quien accedió a cambio de ayuda con fondos para su campaña electoral, y ya que habían hecho un trato lo protegerían. Pero Jin, en tono calmado le dice que no le importaba lo que sucediera con el hombre, ya que el museo ahora tenía un nuevo presidente incorruptible tras las noticias de corrupción y sobornos alrededor de los derechos de construcción,
por lo que la empresa ganadora de aquel negocio se elegirá de manera justa mediante un concurso. Y como en Sinai tenían grandes habilidades, no se preocupaban de nada. ¿Qué? ¿No tienes el valor de hacerlo? Esto, al director de Bumyung no le agradó, y amenazándolo con un arma le recuerda que su falta de habilidad fue lo que le hizo perder la negociación desde el inicio, y ahora estaban así. Jin no le tiene miedo, y lo desafía a disparar. Pero como no pudo, se libera y se va. Sin embargo, antes de lograr su cometido aparece Brandon Lee, el director general de Bumyung, quien no había sido contactado por Jin, aunque aquel día en la llamada le había dicho que podía buscarlo si lo necesitaba. Verlo solo le traía amargos recuerdos, así que Jin sostiene no tener tiempo para él. Tras 10 años, esta era la primera vez que se volvían a ver cara a cara. Y Brandon no paraba de hablar del pasado, sobre cómo fue él quien le dio el reconocimiento del que se regocija ahora. Pero Jin le recalca que ni tiene la confianza para hablar de esos temas, ni se crea tan importante como para merecer un lugar en su vida luego de que él haya trabajado encubriéndolo en todo y aún así lo haya dejado pudrirse en la cárcel, mientras cosechaba los frutos de su arduo esfuerzo. Pero Brandon solo le contesta que en su rubro, el tiempo en la cárcel es algo que todos deben esperar. Le invita a tomar una copa, y continúa hablando sobre que cuando lo conoció por primera vez, solo era un chico despistado, sin familia, sin nombre, sin un mínimo de modales, que quería entrar a la pandilla. Aunque aún así, era agradable. Y Jin, molesto, le pide que pare con su viaje de los recuerdos. Incluso sentarme a tu lado me da escalofríos. E ignorando que Brandon le dijo que lo echaba de menos, le pidió que renunciara a los derechos de construcción si quería seguir viviendo, pero aquello era imposible. Jin se queja sobre que debe haber una mina de diamantes en ese terreno como para que todos se peleen por él. A lo que Brandon se mofa de que definitivamente el rumor de que la presidenta ya no le tiene confianza era cierto al notar que no sabía nada, ya que Bumyung no perdería el tiempo con un simple negocio de construcción de un museo. El terreno no es lo valioso, lo que contiene es el premio mayor, y arremete cuestionando sus metas. ¿Cuidar de la presidenta hasta que se muera para heredar Sinai era su plan? Porque ahora la presidenta ni siquiera está segura de él, de si la volverá a traicionar. ¿O acaso no ve que le oculta la verdad sobre el terreno, e intenta hacerse con el tesoro sin que se entere? ¿Tesoro?, piensa Jin. Pero Brandon continúa diciendo que si obtiene el botín puede ayudarlo a cumplir sus sueños y más. Y hace hincapié en que a cambio debe volver a estar bajo su mando mientras le toca la pierna. Porque si sigue siendo un obstáculo tendrá que tomar cartas en el asunto. Esto disgusta a Jin, que enciende un cigarrillo y le pregunta si quiere que sea su sirviente solo para volver a apuñalarlo por la espalda. Entonces exige que detengan el auto, rechaza la oferta, y recalca que preferiría morir antes que volver a su lado. Y así, se va. Brandon sonríe porque no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo dolor de cabeza de siempre, sin ninguna percepción del temor, porque al igual que entonces, aún no tiene nada que perder. Por otra parte, Matthew reflexiona sobre que los lentes realmente se interponen, así que los guarda y se dirige a su trabajo de medio tiempo en un bar, mientras pensaba lo costosos que son los materiales que utilizaría para su trabajo de graduación, más sus gastos cotidianos. Aunque todo valía la pena si quería tener a Jin consigo. Y hablando de él, por casualidad lo ve fúrico salir de un auto bajo la atenta mirada de Brandon, de quien realmente no se percata. Jin nota la presencia del muchacho, y es ahora que se da cuenta que en el día trabaja en una cafetería y en la noche en un bar. Jin le pide que continúe, pero como ya estaba por terminar su turno, Matthew le dice que lo espere, y se sientan a tomarse una copa juntos. Es así que hablan de sus trabajos a tiempo parcial. Pero Jin tenía la duda de cuál era la necesidad si era un becario. Aunque Matthew le dice que los materiales para escultura son caros. A Jin le recuerda su yo del pasado. Hay quienes lo tienen todo, y quienes deben trabajar duro para obtener lo que desean. Por lo que le da un cheque para ayudarlo, aunque Matthew declina la oferta. Jin le dice que si lastima su orgullo le puede pagar después, pero el chico murmura que ha aprendido que la amabilidad siempre tiene un precio. Aceptarlo significaría estar en deuda financiera o emocionalmente, y no estaba tan necesitado. Él solo tenía que ser su modelo. Eso es más que suficiente. Jin se da cuenta que eso es lo único que el ojiverde quiere de él. Su mirada transmite que no hay segundas intenciones de por medio. Un chico que no quiere utilizarlo era tan diferente a lo que estaba acostumbrado, y se divertía de verlo todo sonrojado a causa de la única copa que se había tomado. ¿La razón? Matthew no quería desaprovechar ese momento ante la incertidumbre de no volverlo a ver el próximo viernes al no obtener su promesa, pero Jin le cuenta que estará ocupado con un proyecto de la compañía. Además, menciona que no lleva sus lentes, y tras escuchar que solo eran un estorbo, lo nota acercarse peligrosamente con una clara intención.
Intención que fue interrumpida por el chico de la otra vez, que lo besó sin tapujos. Curioso por saber lo que haría Matthew, continuó el beso, pero ya que el chico no haría nada al respecto, sonrió divertido, terminó con el acto, y se llevó al ojiverde del bar. Directo a su auto. Pues disfrutaría de un buen festín. Es así que empezó a complacerlo con sus manos sin perderse ninguno de los gestos del muchacho. Le daba gracia que su dinero era rechazado, pero este tipo de atenciones eran muy bien recibidas, pero su mirada y su suave toque le instaban a ser indulgente. Siempre y cuando estuviera de humor. Pero el chico, sin quedarse atrás, también dio todo de sí para saciarlo, alegando que había estudiado para complacerlo. Lo admitía, ver a ese aburrido punk siendo atrevido y agresivo le y aunque había dicho que hacerlo en el auto no era lo suyo, 3 oportunidades era todo lo que le daría por esa ocasión. 2 hombres grandes, así, en un auto, no era cómodo. Pero no podía negarse. No tenía la fuerza de voluntad para hacerlo. Aunque pronto sintió el peso de su decisión. Intentar introducir semejante cosa estando sobrio, solo era para valientes, pero sus caricias y sus palabras alivianaban un poco la situación aunque no parase de hablar. ¿Siempre hablas así de mucho? Lo cayó con un beso, pero pronto Matthew le reclamó que esa amabilidad la podía obtener cualquiera, incluso si él no estuviera allí se habría involucrado con el chico del bar, y sin darle tiempo a contestar continuó hasta el final. Aún quedaban 2 oportunidades. Jim pidió salir del auto, así que las escaleras de emergencia de aquel garaje fue el sitio perfecto. Se preguntaba, ¿desde cuándo el estando sobrio se sentía tan bien? Al terminar, Matthew nota las marcas en el pálido cuello de Jim, le pregunta cuánto tardarán en desaparecer, a lo que él le dice que cuando esté con alguien no le deje marcas en áreas visibles. Matthew lo contradice con que no habrá nadie más que él, pero Jim solo se burla y le avisa que no se verán durante algunas semanas. Esto a Matthew no le agradó, y a pesar de querer pedirle que no se vaya, que no desaparezca de su vista, que al menos se mantenga en contacto, no había nada, además del modelaje, que los uniera. Y se queda allí, parado, asumiendo que tendrá que esperarlo. Total, él siempre se va y lo deja esperando. Jim parecía no recordarlo, pero Matthew ya estaba acostumbrado a ello. Jim le dijo que lo llevaría en su auto y mientras tanto le sugirió cambiar de musa si le preocupaba no poder avanzar en lo que se ausentaba. Matthew solo lo mira mal. Entonces Jim pregunta por qué la escultura. Ah, ya recordaba. Se debía a aquel conejo que tanto amaba, pero se quejaba de que las mascotas eran más una molestia que diversión. Matthew le dice que solo quería tener un conejo, así que se hizo uno de arcilla, pero el hombre a su lado cuestiona si le era suficiente un conejo que no era real. Sí. Además, el conejo real murió no mucho después de que terminara la escultura. Intrigado, Jim pregunta cómo pasó, y aunque Matthew recordaba cuando lo culpaban de aquel desastre, no le dio respuesta y se bajó del auto, pues ya estaba cerca de su estudio. Esto solo lo hacía parecer más inquietante a ojos de Jim. Pero para ser honesto, lo del modelaje solo fue una excusa que se inventó Matthew para poder verlo. Necesitaba hacer lo suyo para siempre. Cuando cerraba sus ojos podía rememorar cada momento que han pasado juntos tan vívidamente, que ahora se pregunta cuánto tiempo más tenía que esperar. En la compañía, todo el personal murmuró sobre cómo el director se está encargando personalmente del proyecto del museo, lo cual era muy extraño, pero no se podía entender lo que pasaba por la cabeza de los gángsters. Es así que Jim aparece para alentarlos a trabajar durante las próximas 3 semanas, y si ganan el concurso se les proporcionará un incentivo por su esfuerzo. Durante todo ese tiempo Matthew volvió a la cotidianidad y todos lo alientan a dar lo mejor de sí, porque ahora ha agregado un nuevo trabajo a tiempo parcial en una construcción. Las horas se pasaban tan lento, solo trabaja, extrañaba a Jim, lo esperaba, volvía a trabajar, continuaba extrañándolo, se acariciaba pensando en él, y así todo se repetía. Se sentía vacío, ni siquiera esculpirlo lo calmaba. Necesitaba terminar la escultura lo más perfectamente posible y hacer lo suyo. Pero cada que piensa en Jim, todo en él reacciona, su respiración se agita y su corazón se acelera. Compartir la cama con ese bello hombre solo ha causado que su cuerpo se vuelva extraño. Este sentimiento le estaba afectando tan negativamente que ni siquiera ocuparse hasta el límite en su trabajo funcionaba. Escuchaba a sus compañeros de la construcción de unas pastillas que te hacen ver lo que deseas, cuando de pronto, las pocas horas de sueño le pasaron factura y cayó estruendosamente al suelo. Cuando los hombres fueron a ayudarlo les preguntó dónde estaban eso de lo que hablaban, por lo que uno de ellos le cuestionó si estaba interesado y que aquellas son las llamadas pastillas para soñar. En la compañía Sinai, todos los trabajadores estaban exhaustos del intenso trabajo, pero por fin los planos del proyecto estaban completos. En contraste, Jim se veía igual de pulcro que siempre. Pero eventualmente el insomnio crónico haría mella en él,
y las ganas que tenía de deshacerse de todos esos síntomas lo golpeaban con rudeza. Además, el misterio detrás del terreno lo inquietaba. Con seguridad descubriría cuál era el bendito secreto. John Ball entra a su oficina y le informa que la reunión para la presentación del proyecto final está por empezar, pero además, le sugiere posponerla e intente descansar, así como también debería asistir a la clínica para aliviar sus síntomas. Pero Jin le exige que no cruce los límites y acude a la sala. Explica los planos y agrega que pueden aprovechar que la empresa Bumyung se ve envuelta en el escándalo de corrupción. Uno de los socios menciona que esta también es una oportunidad para que el mundo olvide sus antecedentes de pandilleros y los empiecen a ver como una compañía seria. A pesar de que todo va bien, Jin da su máximo esfuerzo para controlar sus síntomas y evitar ser notado, aunque a ojos de la presidenta esto no pasa desapercibido. Por ende, cuando se quedan a solas, Jin le reclama no haberle dicho nada sobre la importancia del terreno, que por su desconfianza tuvo que enterarse por otros, y le aclara que no se aprovechará de él. Ella, iracunda, le recalca que jamás le designaría un proyecto de tal magnitud a alguien en quien no confía, pero tampoco podía darle su fe ciega a un hombre que solo piensa con su y esa Le reclama si acaso estaba presumiendo esas marcas en su cuello como premio por haberse acostado con Brandon. A ella no le importaba con quién compartía su cama, pero no le dejaría su empresa a un tipo que no podía controlarse. Así que le daría una última oportunidad para demostrar si valía la pena o no, y se va. Jin sonríe por lo absurdo de la situación. La mujer había malinterpretado todo, por supuesto que se había cogido a alguien, pero no era ese viejo. No tuvo forma de explicar nada cuando de pronto llegó el secretario exigiendo su cooperación para asistir a la clínica. Su pasado era una maldición de la que jamás podría deshacerse, eso estaba claro. Y aparte tenía que soportar los sermones de un charlatán que se hacía llamar doctor solo porque tiene un título que así lo dice. El médico le recuerda que lo ha salvado tantas veces y le pregunta que cuántas tomó esta vez. Solo habían sido 2 o 3 pastillas, lo cual es un gran logro ya que se ha controlado un año completo. Eso era un avance que se había perdido y ahora debían empezar de nuevo con la terapia. Y agrega que desde ahora enviaran los reportes de sus análisis de sangre a la presidenta mes a mes. El médico le recalca que aquellas pastillas no eran un juego. Permitían olvidar pero el efecto es temporal. Cualquier dolor seguiría latente en cuanto su cuerpo eliminará la toxina. Esa era la característica propia de toda droga. Y bromea con que prefiere verlo aplaudir sin las manos a que tome cosas que perjudican su salud. Al salir de la clínica se percata que era viernes y que realmente no ha aplaudido nada por estar tan ocupado en otras cosas. Matthew, aunque interesante, le parecía siniestro a su vez. Esperaba que no fuese algún tipo de psicópata detrás de esa linda, inocente e inexpresiva cara. En otros tiempos acudiría con cualquier cosa que se le cruzara por el camino para desestresarse, pero ahora mismo solo pensaba en él. Sí. Iría a verlo. Al llegar al estudio lo encuentra durmiendo en el sofá. Era viernes y debían trabajar. ¿Acaso no necesitaba a su modelo? ¿Había perdido su tiempo? O quizás no. Miró al suelo encontrando un boceto de su nuca con marcas provocados por sus besos de la última vez que estuvieron juntos. Miró al lado y encontró toda una pared llena de bocetos de él. Para esto era que siempre lo observaba con una dedicación extrema. Su obsesión era perturbadora. Pero al verlo tan solitario en ese sillón se daba cuenta que Matthew era un alma rota igual que él. Cuando finalmente decide irse, el chico lo toma del saco y entre sueños le suplica que no se vaya. Haber sido ilusionado por un mocoso que hablaba dormido no le dio gracia. Pero el casco en el piso y su alta temperatura solo le hacían entender que había enfermado por exceso de trabajo, así que lo acomodó en su regazo para que pudiera dormir mejor. Pero ¿por qué rechazó su dinero entonces? Intentaba hacer una buena acción y a él se le daba por negarse. Tampoco podía odiarlo por ser así. Trabajar duro para ganarse la vida legalmente no era una broma. Es solo que él prefería irse de este mundo a tener que pasar por una situación similar otra vez. Que se moviera contra él, revolvía sus ganas reprimidas. No podía hacerle nada a un chico enfermo, pero era como un déjà vu. Verlo dormido e indefenso le recordaba a algo y no sabía qué era exactamente. Pensaba y pensaba, no tenía explicación alguna. Pero sus ojos se cerraban pesadamente hasta el punto en que pudo quedarse completamente dormido.